Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. En la parte técnica nos apoyan desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón. En la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en el espacio de reflexión les acompañamos desde la ciudad de Lima el día de hoy, la hermana Alba Montoya y un servidor, Henry Moreno. Hermana, un cordial saludo. Muchas gracias, don Henry. Pues el tema de hoy está súper importante. Un tema muy importante, hoy vamos a estar hablando, o el catecismo de la Iglesia Católica nos va a estar hablando de matrimonios mixtos y disparidad de culto. Vamos a entrar en el tema, yo creo que esto es del interés de muchas personas. Numeral 1633 dice, en numerosos países, la situación del matrimonio mixto, es decir, entre un católico y un bautizado no católico, se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto, es decir, entre católico y no bautizado, exige aún mayor atención. Hay una introducción que nos da ya como un panorama y una visión general que Sí. vale la pena hacer algunos énfasis aquí. Diferenciar el Claro, caso. lo primero es que nos dice que es en numerosos países, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, no es una cosa poca, no es una cosa de menor monta. Al parecer, la realidad de los matrimonios mixtos y la disparidad de cultos se da en muchos lugares. Y pone ahora, como dice usted, la situación del matrimonio mixto y la disparidad de oculta, que son dos formas distintas. Diferentes. Ujú. El matrimonio mixto, lo repetimos para que nos quede claro, es entre un, vamos a Católico. decirlo, cristiano católico y un bautizado no católico, pero si está bautizado, por lo tanto es un cristiano, solo que Ujú. no es un cristiano católico. Si quisiéramos poner un ejemplo más concreto, entre un católico y, por ejemplo, un protestante, exactamente. Ese es el matrimonio mixto. Y dice que se presenta con bastante frecuencia, como decimos. Entonces, no solamente es en pocos lugares y de poca monta, sino que es en varios lugares y además con frecuencia. Exige una atención particular de quiénes, es la pregunta. O sea, ya es un llamado a atención, atentos. Hay una exigencia, hay que tener una concentración sobre esto de parte, por un lado, de los cónyuges y Ujú. por otro lado, de parte de los pastores. Yo aquí quería hacer una A reflexión, ver. porque daría la impresión de que esto es un asunto tal vez solamente de la parte eclesial. Es una dificultad ahí que, bueno, que la iglesia tendrá que resolver para ver nosotros cómo podemos vivir juntos. Por ejemplo, cuando vamos a poner el caso de un católico, un esposo católico o una esposa protestante, la iglesia es la que tiene que resolver esto. No, porque muchas veces dentro de ese caso también puede haber algún impedimento entre los cónyuges. Ahora, hermana, no solamente un impedimento. No pongamos solamente el caso negativo, pongamos el caso positivo en el que se da, en que los dos están de acuerdo, pero es necesario conocer más a fondo cómo se vive un matrimonio mixto, porque no debe ser fácil en la cotidianidad poder Ujú. armonizar esto. Así Y, es. y más adelante seguramente el catecismo lo va a decir, pues hay justamente catequesis pastorales que se ocupan de estos matrimonios para enseñarles, catequizarlos en cómo vivir de esta manera. Exacto. Y bueno, es interesante saber que la iglesia tiene en cuenta estos casos, que no los deja abandonados, Exacto. pero que tiene que poner de su parte también para solucionar la situación. Y además está hablando de matrimonio, no de convivencia, no de convivir. O sea, dos Exactamente. convivientes, pues aquí no tendrían nada que ver. Es matrimonios, o sea, ¿cómo De hacer? alguna manera, perdóname que la interrumpa, de alguna manera, entre comillas, se premia la disponibilidad de estas parejas a hacer un matrimonio, ¿no? A Así no es. quedarse viviendo en el... Exacto, y que los dos estén tranquilos con su alma, que estén en paz con Dios, que no solamente uno, es que nos casamos por lo protestante, por ejemplo, pero por lo católico no, no, pues las dos, yo estoy tranquilo porque me casé por la iglesia católica y el otro está tranquilo porque se casó desde el punto de vista protestante, si es su creencia, pues ya está, todos están contentos, pero aquí muy importante que sí, estar esmerado por el bien del otro, que él esté Eso es muy tranquilo y importante. que yo también esté tranquilo. Vamos a verlo aquí más adelante seguramente, pero ya que usted lo dice, eso es una primera cosa muy buena, porque es que estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de esa alianza conyugal y la base del matrimonio es el amor.
Y el Ujú. amor no es solamente algo de un sentimiento, sino actos de la voluntad. Entonces, si depende de mí, porque amo a mi esposa o porque esa esposa ama a su esposo y hay amor, pues ese amor busca el bien del otro. Y en el caso, por ejemplo, de los matrimonios mixtos, se busca el bien del otro para que realizando un matrimonio católico, así la otra persona no sea católica, va a poder seguir viviendo su fe, digamos, protestante, pero por el bien del otro, para que esa persona, por ejemplo, pueda vivir su fe plenamente, Comulgar. pueda comulgar. Y eso lo hace el amor, un servicio generoso. Sí es, así es. Pero cuando uno piensa solo en uno mismo, pues ahí habría que ver qué amor hay. Claro. Vamos con el numeral 1634. Ah, bueno, creía de ¿Qué pronto quería que decir, hermano? esta partecita en el caso del matrimonio con Ah, disparidad sí, de sí, así culto. es. Que dice que exige aún mayor atención, porque ese es el caso de una persona que es, por ejemplo, vamos a decir, un Católico judío y no, o un católico, que sería un cristiano creyente católico bautizado, y una persona, por ejemplo, de la religión judía o de la religión musulmana o de cualquier otra religión, ya es. la iglesia también abre esa Tienen eso. posibilidad, ¿no? Yo creo que también es importante decirlo. Obviamente requiere una mayor atención, pero es importante decirlo que la iglesia en esto tiene misericordia, ve la posibilidad para que la persona viva su fe, pero obviamente se ve que aunque hay frecuencia, son cosas excepcionales, porque lo que la iglesia quisiera es que todos llegaran a la fe. Vamos a ver eso más Eso adelante. sí, sí, sí. Y además que bueno, hay que tener en cuenta todo esto cuando son novios. O sea, a ver Claro. si conviene. Esa es una de las cosas que hay que hablar, Exacto. que a veces no sea, de verdad, lo decíamos en el programa pasado, hay cosas que en el noviazgo hay que hablar. Esta es una importantísima. Sí. Qué bueno que usted lo menciona, mire, porque yo he escuchado de casos que, por ejemplo, una de las personas dice, no, es que yo estoy seguro que cuando nos casemos yo la voy a convertir. Ay, Eso, mire, eso es una tontería. no, Eso no. viene desde Adán y Eva, yo creo. Yo creo Sí. que ya se lo había. Eso no es así. Primero que todo, nosotros no convertimos a nadie porque No, el que convierte es Dios. así es. Y esas cosas es mejor hablarlas claramente porque después se dan unos casos que a veces son más tremendos que haber hecho ese supuesto que es un poco está en la fantasía. Sí es. No, eso es una fantasía como muy inmadura, porque eso no es real. O sea, no es real. Que es que el amor lo puede todo. No. Espere, entonces, bueno, vamos antes, antes de casarse se convierta. Primero, a ver si sí. Y, y ya más Sí, sí, hay adelante que vemos. sopesar eso muy bien. Sí, definitivamente lo más recomendable es siempre buscar esa paridad de fe porque es muy importante, porque no se trata tampoco solamente de ellos, sino de los hijos, de la familia que Así van a es. tener. Así es. 1634. La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad A Cristo. a Cristo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas. Mm. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Termina diciendo, una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. Hay tema Así aquí. es. Aquí bastante. Bueno, Sí, lo que está diciendo, bueno, podría de pronto una partecita que me llamó la atención, que cada uno viva la fe que tiene de manera auténtica. Esto es muy importante. No que se lleve al extremo de que entonces me da lo mismo. No, la indiferencia, pues no. Vivirlo como debe ser, ¿sí? claro, Aportar su que parte. es cuando dice también que llegan a poner en común, Ujú. en familia, en la alianza entre ese esposo y esa esposa, lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y aprender el uno del otro, el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Miren, Exacto, podríamos decir muy importante. que ahí en casa, para el caso de los matrimonios mixtos, se puede vivir un auténtico ecumenismo, como Ujú. lo quiere la iglesia, si hay diálogo, si se pone lo mejor de cada uno,
si se intenta armonizar y poner eso mejor al servicio de la familia Ujú, hasta que Dios manifieste en su voluntad la unidad, que es a la cual desde el principio Cristo llama la unidad ujú, de su iglesia, porque es la iglesia de él. Lo digo específicamente en el caso de matrimonios mixtos porque los dos son cristianos. ¿Y qué más quisiéramos sino esa unión? Pero entonces, claro, las disputas allí no se trata de empezar con disputas teológicas, disputas doctrinales, esto y aquello. Creo que al principio es muy bueno esto de poner lo mejor de cada uno para ir eso. armonizando las cosas. Y que los dos vivan según lo que han aprendido y aporten lo mejor que tienen, pero desde Cristo. Esto es muy importante. Y justo aquí nos da la razón el catecismo de lo que hablábamos en el numeral anterior, pero las dificultades de los matrimonios mixtos no Se deben puede. tampoco ser subestimadas. Eso, no pensemos que con nuestras fuerzas nos vamos a casar y allá ya van a ver que yo la voy a convertir o yo lo voy a convertir. Eh, Ujú. Miren, hay que ver las dificultades, hay que ver que no siempre, muchas veces depende de nosotros o del conocimiento bíblico que tengamos o de esas cosas, Sí, porque ahí es donde pueden empezar las dificultades en casa y con respecto a los hijos. De hecho, lo dice más adelante. ¿Por qué? El motivo, ¿por qué? Se debe al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Entonces, si no se ha superado todavía en la realidad de la iglesia, donde todavía los cristianos no estamos unidos, ¿qué garantía tenemos de que sí lo vamos a hacer en la casa? Puede que pase, no, ojalá. ojalá, Dios quiera, ojalá que fueran así todos los casos, pero ya es una cosa bastante complicada el saber que hacia afuera esa unión no se ha podido producir. Entonces, es un terreno muy peligroso. Así es. Sí, y que también se da la tentación de que haya desunión. O sea, se puede dar el drama de la desunión. Entonces, pues porque este va a tal sitio, el otro va a tal otro, entonces no vamos nunca juntos, entonces, ¿Y por qué tengo que ir yo allá? y porque ya no vine Claro, aquí, o exacto. sea, En cosas fin, así. Entonces, bueno. evitar esas tensiones, bueno, pero bueno, vamos a, la idea es solucionarlas, ¿no? Claro, y de los que están en esa realidad, digamos. Eso, Esto con ayudarlos. respecto a los matrimonios mixtos, pero también habla de la disparidad de cultos, que ya veíamos, que es el caso de un católico, un cristiano y una persona de otra religión. Ujú, Pues ahí las dificultades pueden ser más complicadas. Habla de divergencias en la fe, porque claro, ya Cristo no es el centro. Por lo menos en los matrimonios mixtos hay una centralidad de Cristo, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un católico con una persona que es musulmana. El católico considera a Jesús su Dios y Señor, no así el musulmán, que lo ve simplemente como un profeta. Y allí pueden empezar a haber divergencias en la fe, tensiones, en así la es. concepción misma del matrimonio, porque sabemos que en muchas concepciones para la realidad musulmana del matrimonio puede haber hasta poligamia, y Ujú, entonces eso es un poco así es. como que no pega con la monogamia del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir esa fuente de tensión. Y, como decíamos, principalmente en la educación de los hijos. Es que son Así los es. que pagan al final, hermana. Eso Así es es. muy triste, es muy duro eso, porque Así es. están mirando hacia un lado y hacia el otro y se están preguntando, bueno, ¿y ¿Dónde en voy? dónde? ¿A dónde voy? ¿Dónde está la verdad? Sí. Seguimos. Paréntesis, aunque sabemos en dónde está la verdad, ¿no? Pero para ellos puede ser motivo de confusión. Numeral 1635. Según el derecho vigente en la Iglesia latina, es decir, occidental, un matrimonio mixto necesita para su licitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. En caso de disparidad de culto, que es el otro, se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio. Este permiso o esta dispensa supone que las dos partes conocen y no excluyen los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, así como las obligaciones que contrae la parte católica en lo que se refiere al bautismo y a la educación de los hijos en la Iglesia Católica. Vamos a ver esto. Empieza diciendo que en el caso de los matrimonios mixtos habla de la licitud. Eso. ¿Cuándo, cuándo se da? ¿Cuándo efectivamente se contrae válidamente un matrimonio mixto? Cuando tiene el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. Entonces, claro, ponemos el ejemplo, digamos eso, es esposo católico, una esposa protestante, la esposa o los dos están puestos de acuerdo, se han puesto de acuerdo en que efectivamente se va a llevar a cabo ese matrimonio mixto y no basta simplemente con que ellos digan ya, estamos de acuerdo, se necesita que el Permiso. obispo
del lugar, de la parroquia, de su autorización para la celebración de ese matrimonio para que mixto. sea lícito. Claro, Y ya lo otro es para que sea válido el matrimonio, cuando es la disparidad de que cultos. es el otro caso, aquí siempre vale la pena ir aclarando por lo que es el caso de un católico Con con otro. alguien de otra religión, Exacto. es muy distinto porque se necesita una dispensa que se le hace a esa unión del impedimento para la validez del matrimonio, porque en términos ordinarios no tendría por qué darse, es como una excepción, entonces se necesita una dispensa, es algo excepcional. Pero sí, Y además que no es, aquí vale la pena aclararlo, no es como que entonces ahora todos los católicos pueden decir, ah, bueno, se nos abre la posibilidad para casarme con un judío, con un musulmán. Porque cuando digamos, el obispo, cuando analizan esto, ven las circunstancias de esa relación para ver si efectivamente pueden dar esa dispensa. O sea, no es como que ya, la dispensa la tiene. No, van a mirar y van a analizar. así, porque es un impedimento, o sea, porque de hecho Exacto. esos matrimonios es mejor que no se celebren Claro, en lo por ordinario todos no. los problemas que hay. Mm. Exactamente, hermano. Y además esta dispensa supone que las dos partes, atención a esto, o sea, no es solamente que ya, entonces el obispo dijo, dio la dispensa, pero además tienen un compromiso de conocer qué implica esta dispensa. Implica que los hijos tienen que ser bautizados y educados en la Iglesia Católica. Lo voy a leer. No excluyen los fines y propiedades esenciales del matrimonio, así como las obligaciones que contrae la parte católica en lo que se refiere al bautismo y a la educación de los hijos en la Iglesia Católica. Entonces, la parte católica, sea el esposo o sea la esposa, contrae la obligación de que esos niños tienen que ser bautizados y además educados en la fe católica. Y el otro tiene que estar de acuerdo. O Ahí sea, es donde empiezan las dificultades, ¿no? Entonces, vamos a decir, hay una realidad de estas. ¿Qué haría que la otra parte pueda llegar a ceder? Que no es fácil. Por eso no nos cegamos y ponemos la dificultad. Lo único, el amor, el desinterés del bien de la otra persona o el interés por el bien de la otra persona y por los hijos. Y esto es una gracia muy tremenda. así es. Y el matrimonio, bueno, Dios se compromete que a través de la gracia del matrimonio, pues va a tener esa posibilidad Claro. de tener esa fuerza necesaria para lograrlo. Claro, así es, porque hay algo que se llama gracia de Estado. Así Ya es, estando dentro del matrimonio, Dios da esa gracia de Estado, pero necesita que los corazones se abran. así es. Numeral 1636. En muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico, las comunidades cristianas interesadas han podido llevar a cabo una pastoral común para los matrimonios mixtos. Su objetivo es ayudar a estas parejas a vivir su situación particular a la luz de la fe. Debe también ayudarles a superar las tensiones entre las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro y con sus comunidades eclesiales. Debe alentar el desarrollo de lo que les es común en la fe y el respeto de Mm. lo que los separa. Qué importante esto, Esto hermana. me gusta mucho, sobre todo la última parte, Ujú. que esto, o sea, que este diálogo ecuménico hace que se respete, ¿no? Que haya, o sea, debe alentar el desarrollo de lo que le es común y el respeto a lo que lo separa. Dos palabritas, respeto, ¿no? Eso por un Respeto, lado. exacto, respeto y además el poner en común, o sea, como lo que tienen en común, eso valorarlo y Claro. reconocerlo y desarrollar lo que tienen en común, más que lo que los separa. Claro, y lo que no, con mucho respeto, porque es Dios el que convierte, Dios es el que conoce los tiempos, ¿y qué le queda al otro? Orar. Orar, ¿no? Es un poquitico, yo no sé si va a valer el ejemplo, pero es un poquitico, usted ya me corregirá, no sé si está al lugar, pero bueno, vamos a intentarlo. Es como el profeta Elías, cuando le oraba a Dios y le decía a los demás, bueno, ustedes órenle a Baal, a ver si les baja el fuego. Empiecen ustedes. Cada uno armaba su, Su su altar, altar, ¿no? Al final sabemos en dónde fue que Dios hizo el fuego para el altar, ¿no? Miren, pues nosotros a orar porque los tiempos son de Dios y como decía aquí, o creo que todavía no lo dice, no sé si vamos a alcanzar, pero la conversión del otro depende, la conversión de la esposa depende del esposo y del esposo depende de la esposa, ¿no? sí, sí que lo dijimos acá. Ah, bueno. A ver.
No, ya, No, ya, lo vamos a lo decir. vamos a decir, creo que Sí, alcanzamos. Pero bueno, bien, vamos con el siguiente, que es el último. 1637, alcanzamos. En los matrimonios con disparidad de culto, es decir, ya saben, entre un católico y de otra religión, el esposo católico tiene una tarea particular. Atentos esposos católicos que están aquí. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, ahí está, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. y esto está. Primera de Corintios 7:14. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana. El amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión. Esto Esto, lo que con se está respecto a la hablando. disparidad de cultos. El que no es cristiano ni, o sea, que o es judío o musulmán o de otra religión. Pues miren lo que puede hacer la gracia de Mm, estado de esa persona, así con es, sus oraciones, con su paciencia, con su respeto por el otro, la paciencia en los tiempos, pero siempre allí bombardeando el cielo. así es. Yo creo que una muy buena noticia es. Sí, bueno, que la iglesia piensa en todo y que da la oportunidad de solucionar esas situaciones difíciles, no necesariamente las promueve, porque ve y nos advierte de todas las dificultades que puede traer, pero que si se dan, pues ayuda para que sea, para que hay catequesis al respecto, hay ayudas y además ese compromiso que nos da de que recemos unos por otros, y el cónyuge por la esposa y la esposa por el Y yo esposo. terminaría diciendo, me atrevo a decir, y creo que el sentimiento y el pensamiento de la iglesia, seguramente que es así. No se trata de que la iglesia anime a esto. Más bien diríamos que en la medida de lo posible nosotros como católicos, al ver una pareja de novios que está en esta situación, más vale desanimar que animar por las dificultades que hay. Advierte, Claro, pero advierte. bueno, ustedes me entienden, o sea, no, no es lo preferible definitivamente, pero excepcionalmente cuando ya se da una situación por cualquier circunstancia, tener en cuenta todo esto. Ya saben a dónde ir al Catecismo de la Iglesia Ujú, Católica. Ahí están también todos los paralelos del Código de Derecho Canónico, donde eso está muy amplio y muy bien explicado, ujú. y orar. Así es. Muy Muy bien. bien, como siempre, vamos a rezarle a la Santísima Virgen María, pidiéndole a ella su bendición y que reciba en su dulce e inmaculado corazón todas nuestras intenciones. Le Y decimos con a las nuestra mías Madre, también. pidiendo por la paz, Ujú. unidos a la paz que tanto nos ha pedido el Papa León. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Dios. no No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes Antes bien, bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro. peligro. Oh Oh siempre siempre Virgen, Virgen, gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Bueno, ustedes con mucho gusto. Queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.